mucho gusto estar aquí con ustedes. Primero, bueno, Sofi no pudo acompañarnos acá, pero ha estado en todo el proceso, Sofía Pinzamín. El trabajo que estamos desarrollando es un trabajo en un programa nacional estratégico. Tenemos un proyecto de investigación y incidencia de CONACYT que se llama Participación Comunitaria Intergeneracional para la resignificación de memorias bioculturales diversas de recursos naturales locales. Es extenso el número, pero el nombre, pero básicamente lo que nos interesa en el proyecto es trabajar en comunidades ejidales, en zonas cercanas a reservas de la biosfera. Eh, en ocasiones se ha trabajado mucho el tema biocultural en comunidades originarias o comunidades que tienen estos anclajes históricos muy importantes. Entonces nosotros nos planteamos la posibilidad de trabajar primero con comunidades nacientes después de la reforma agraria, de toda la distribución que se hizo, de la Revolución Mexicana. Estas comunidades que temporalmente tienen pocos años, pero que habitan y están presentes ya en los territorios, particularmente estos territorios que han sido declarados como áreas nacionales protegidas. Y bueno, estamos trabajando en ello. Y particularmente nos interesa el tema de memorias bioculturales, particularmente desde del punto de vista de niñas y niños, adolescentes en relación con los adultos. Es decir, por eso el título comenta el tema de relaciones intergeneracionales. Nos interesa saber cómo son las memorias bioculturales desde las niñas y los niños. También hay una especie de abundancia de trabajos sobre memorias bioculturales en adultos, sobre todo adultos, adultas, más adultos quizá, que se les atribuye que por ser sabios o tener ya una larga trayectoria de vida, pues saben más del territorio. Entonces se consulta con estas personas. Pero nosotros creemos que los niños, las niñas van desarrollando, van creando, co-creando estas memorias bioculturales. Entonces vamos a hablarles. El proyecto es muy amplio. Estamos desarrollando diarios personales escritos, dibujos, recorridos sobre el territorio, varias cosas, pero vamos a hablarles particularmente de este tema de animales y plantas que hemos estado trabajando también. Gracias. Bien, la siguiente. Bien, desde esta idea de escuchar a los niños, de ver estos conocimientos que ellos tienen, bueno, partimos. Bueno, sabemos que las personas, los humanos, pues vivimos en un medio ambiente, en un territorio específico, en el cual también hay otros seres, ¿no? Plantas y animales, y estas plantas, animales y personas, pues tenemos una relación que pareciera lineal, pero es más horizontal. El territorio, sus características, los animales, las plantas que están ahí, van modificando a la persona, a la forma en la que se comporta y las decisiones que toma, al mismo tiempo que las personas, en este caso los niños, van modificando el territorio mismo, ¿no? Si en mi casa estoy viendo que están entrando alacranes, pues cambiaré totalmente mi comportamiento con respecto a, ¿no? Por lo menos inmediato. O sea, si estaba yo muy a gusto en mi hamaca, pues igual ya no estoy tan a gusto, ¿no? Hago algo diferente. Entonces, no solo el ser humano, que es lo que tradicionalmente se habla o lo que se ha hecho más, modifica el medio ambiente, sino el medio ambiente modifica las cosas que hacemos, las cosas que decimos y la manera en la que nos comportamos. Entonces, bueno, entendido esto, evaluamos dos espacios, decimos, bueno, el ser humano está en un territorio, pero ese territorio tiene algunas como subdivisiones. En este caso, nosotros nos preguntamos cómo son estas memorias bioculturales sobre la casa como un primer ambiente de intercambio entre las personas, las plantas y los animales, en este caso, insisto, los niños, que es de lo que vamos a hablar en particular ahora, cómo son estos intercambios y qué clase de conocimientos bioculturales se van generando a partir de esta modificación mutua de la que ya hemos hablado, ¿no? Y un segundo espacio en el territorio es la comunidad. Y esto también nos permite saber qué entienden los niños por comunidad, qué entienden, qué clase de territorios están ellos abarcando cuando hablan de su propia comunidad y de nuevo, cuáles son los animales, las plantas y los intercambios que ellos ubican. Entonces,
De nuevo, la pregunta es, ¿cómo son estos conocimientos de los niños? Y eventualmente, cuando avance más el proyecto, ¿cómo son con respecto a los de los adultos? Y bueno, veremos si realmente los adultos son ese informante maravilloso e infalible con respecto a los niños, ¿no? Entonces, pues desde esta comprensión, nosotros, bueno, se eligió el objetivo, pues de esto, ¿no? La idea es compartir resultados y reflexiones preliminares. Todavía estamos trabajando todavía se están recolectando datos y todavía estamos trabajando con la base, pero ya hay eh, datos, cosas muy, muy importantes sobre la participación de niñas y niños en un inventario de plantas y animales. Los chicos llenaron un inventario con dibujos, con palabras, con colores, si así lo decidían, justo sobre estos dos espacios del territorio, ¿no? La casa y la comunidad. La siguiente, bueno, el acercamiento. Bueno, les decía que estamos trabajando estamos trabajando en dos reservas de la biosfera. En el Triunfo, que es una reserva de bosque de niebla, está en la sierra, y la Encrucijada, que es una reserva principalmente mangle, ¿no? Son reservas muy importantes a nivel nacional. Entonces nos interesa conocer desde el punto de vista, y esto sí es importante, también de las niñas, no solamente como meros respondientes, sino como sujetos, como agentes, como personas que tienen estos conocimientos y deben ser reconocidos. Es decir, no se está observando a las infancias por ejemplo, de lo que nos producen, de que, bueno, conoce muy poquito sobre el territorio porque solo anotó 5 plantas o 3 animales que hay en su casa y en realidad hay 10. Entonces tiene un conocimiento pobre. Esa no es la visión. La visión es que lo que dice tiene sentido, tiene significación para lo que está realizando. Es transaccional para nosotros, esto lo vamos a exponer la siguiente semana en otro trabajo, pero cómo los niños y las niñas afectan nuestras decisiones sobre análisis. O sea, que lo que están produciendo las niñas y niños nos está condicionando, nos está atacando directamente en el sentido positivo nuestra percepción de cómo hacer análisis y cómo llevar los análisis de lo que estamos realizando. Es dialógico, estamos trabajando mucho el tema de dibujo, que es una herramienta muy interesante. No lo tomamos en el dibujo en el sentido, por ejemplo, de la psicología clínica, ¿no? Que el dibujo dice más allá de lo que dice, sino más bien el dibujo dice lo que dice las niñas y los niños que dice. Entonces nos quedamos en ese nivel. Y es narrativo, estamos trabajando diario, algo que es sorprendente también para trabajar, porque es las propias narraciones, los propios significados y sentidos que tiene para el narrador, que a la vez el narrador es el objeto de la narración muchas veces, es el efecto y las consecuencias de la narración, y bueno, todas las ventajas que tienen las producciones autodescriptivas. Y estamos trabajando con esta cuestión de cuestionarios, que ahora les vamos a ampliar más esa información. Entonces, estas 3 comunidades estamos abordando, los vemos con ellos. La unidad analítica y que desata todo es una unidad muy simple y que es de alguna forma lo que se está también abordando acá, que es el lugar donde vivo. Entonces, a las niñas y los niños se les dice, por ejemplo, dibuja el lugar donde vives. Y esa es la unidad a través de la cual se desarrolla básicamente todo este PRONAI, este proyecto nacional. ¿Por qué lo hacemos así? Voy a poner un ejemplo. A veces en educación ambiental, que educación ambiental generalmente es una visión vertical, verticalísima, que atiende a modelos de entidades como FAO, ¿no? Que establecen cómo debe ser esto, entidades muy, muy grandes, muy poderosas, o políticas públicas internas establecen cómo debe ser el cuidado y qué debe cuidarse. Entonces, en ocasiones se integran en currículums de educación primaria, hay que cuidar el león, o hay que cuidar el oso panda, o el bambú, o, ¿no? Y en el territorio de estas niñas, de estos niños, no hay eso. Entonces, mientras no estén esos animales, pueden entonces destruir el tepezcuintle, ¿no? Porque el tepezcuintle no se habla que se debe conservar, pero sí está ahí. Entonces, las propuestas suelen ser externas al territorio.
Creemos nosotros que si a partir de lo que ellas mismas dicen, de lo que ellos mismos dicen, podemos generar toda una vía de comunicación a partir de lo que están ellos declaradamente diciendo. ¿Sí? Bien, como decíamos, estuvimos en dos comunidades en la montaña y una en la costa, y este es el primer cuestionario, ¿no? La pregunta, como decíamos, es muy simple: ¿qué animales hay en tu casa? ¿No? El territorio de casa. Y bueno, los niños ponen sus dibujos, en este caso, que no necesariamente ponen texto. De hecho, también no necesariamente hay dibujos, algunos solo escriben los nombres. Esta decisión es de ellos, si usan colores, si no usan colores, es como ellos se vayan sintiendo cómodos, ¿no? Podemos ver que hay animales, bueno, toman en cuenta animales que son traídos por las personas, el pollo, el borrego, pero también tenemos, bueno, algunos que pueden ser que estén o no en la vida real o en el imaginario, que sea el oso de juguete, no lo sabemos. Y bueno, otros que llegan porque viven en el territorio, ¿no? Como la iguana, la mariposa, la oruga, me parece que es esta. Entonces, van ellos poniendo los animales que van ubicando, ¿no? En este caso tenemos un catálogo completo. Este es otro. Vemos algunos diferentes: el perro, el gato, el caballo, que no habíamos visto antes, que por ejemplo en la montaña es un medio de transporte y de trabajo muy importante. Entonces, bueno, lo vamos encontrando. Vuelve a estar la mariposa y bueno, este se me fue, bueno, es un tipo de pez. Entonces, vamos viendo cómo estas producciones nos van dando cada vez más información sobre cómo es el territorio y el tipo de seres que podemos encontrar en estos espacios, ¿no? Que algunos van a ir más allá de lo que hubiéramos pensado, ¿no? Tal vez a mí nunca se me hubiera ocurrido pensar en las orugas, pero a estos niños sí, ¿no? Y hasta donde vamos todavía encontramos, ya llevamos un par de, varias decenas, más un par de cientos, y todavía tenemos nuevos animales que encontramos. Siguiente. Muy bien, este también, aquí este participante decidió usar colores y vemos que se centró sobre todo en árboles, diferentes tipos de árboles. También aquí, de nuevo, quiero resaltar cómo estamos retomando toda la información que nos da. Puede ser que un niño ponga árbol, 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 y que se llamen así, árbol, pero todos estos árboles claramente son diferentes árboles, aunque el dibujo sea básicamente igual para nosotros, pero si le está dibujando las plantas que están en su casa, pues está dibujando todos, o en su comunidad está dibujando todos esos diferentes árboles, que puede ser que no conozca el nombre específico de ese tipo de árbol, pero claramente distingue que hay distintos tipos de árboles. Y bueno, este yo creo que es un gran ejemplo al respecto, ¿no? Ya podemos ver la palma y bueno, otros tipos, ¿no? Alimentarios, decorativos, aquí las flores, bueno, vemos diferentes tipos. Muy bien, este es de la costa, entonces aquí ya empezamos a ver otros tipos de plantas, ¿no? Bueno, tenemos guineo, tenemos manzana, pepino, uva. Encontramos en la costa uva, vamos a tener que regresar para ver qué es la uva, porque lo que nos dibujan cuando nos dibujan uvas, pues no son racimos de uvas, ¿no? Nos ha tocado ver árboles, entonces no sabemos si la uva, cuando ellos dicen uva, es la misma uva que nosotros decimos cuando decimos uva, ¿no? Entonces, seguramente no. Entonces, vamos a volver a llevar estos dibujos con ellos a ver qué es la uva, ¿no? Y me, me tiene loca, me la paso pensando en la uva, la verdad. Sí, ¿no? Entonces ya encontramos el coco, encontramos los cactus, que a mí en lo personal me sorprendió porque aparecen más en la zona de la costa que en la montaña, ¿no? Cactus, nopales, este otro tipo de plantas que no son tan tropicales en sí mismas. Y bueno, este es justo un ejemplo, este es de animales. ¿Qué animales hay en tu comunidad? Como les decía, no necesariamente tienen que dibujar y no necesariamente tienen que escribir. En este caso, pues ya vemos peces, culebras, vemos algunos animales que son de otros espacios, cotorritas, arañas, tiburones.
Palomas o peces, este es un pescado, ¿no? Entonces, y bueno, nosotros ya nos atrevimos a hacer no sé, categorías de análisis, digamos, algunos grupos de reflexión. Encontramos los animales comercializados, están los coches, que también, ok, tenemos vacas, borregos, por ejemplo, la gallina, el pez en los territorios de la costa, la que sigue. Tenemos plantas comestibles como la cebolla, la guanábana, el plátano, el guineo, ya están claramente y muchas veces están juntos. Mango, otro mango, tenemos varios tipos de mangos, en muchos casos el mango piña, o sea, vemos un montón de mangos, entonces claro, podemos ver un catálogo donde hay uno, dos, tres, cuatro, cinco mangos juntos, porque no es el mismo mango. Coco, piña, y bueno, las plantas de ornato que tenemos. Las más clásicas fueron chula, bugambilia, el árbol de flor amarillita me pareció maravilloso. Y bueno, flores, ¿no? En general, pusieron argentinas, por ejemplo, también. Entonces, como cuando dicen flor de nuevo, encontramos un montón de flores distintas que pueden o no estar nombradas de manera específica. También tenemos algunos animales salvajes, como el jabalí, el tepezcuintle, los tlacuaches, el tigre, claro, la mazacuata. Empezamos a ver algunas serpientes, está nombrada de manera particular. Podemos encontrar el alacrán, por ejemplo, que también sería un animal salvaje, ¿no? Entonces vemos en el caso de se me hace que, a ver si dale otra. Sí. Bueno, sí, y categorías generalizantes, ¿no? Vegetación, encontramos dibujo así, vegetación, llamado vegetación, el monte, que me encanta porque pues, todo está lleno de cosas, ¿no? Entonces, el monte, árboles en general, el paisaje así. En el caso de los chicos que viven en la costa, vemos el mar en muchas ocasiones, entonces el mar como parte de su territorio. Encontramos nopal, palmera, que también nos van mostrando estos otro tipo de vegetación que en los que ocasiones no pensamos como adultos, y elementos que están ahí en el paisaje y en su naturaleza, ¿no? Tenemos el caspirol, que apareció muy frecuentemente, tanto el fruto como el árbol completo, el saltamontes, ahí es un animal que está en mi comunidad, el cocodrilo, por supuesto, en el caso de los que están en la costa, porque ahí vive, donde ellos viven, ahí vive también el cocodrilo. Y bueno, hay otros elementos que también nos dibujan cuando les preguntamos sobre su casa, sobre su comunidad. En el caso de la comunidad, encontramos en varias ocasiones dibujada la casa, pero nosotros les preguntamos, puede ser que estén en animales o en plantas, no importa, pero cuando les preguntamos qué hay, la casa es algo en lo que se piensa, como un ente vivo y cambiante. También encontramos algunos otros elementos que no son animales o no son plantas, pero están relacionados íntimamente con. Por ejemplo, cuando preguntamos sobre casa, pueden dibujar jaulas, las jaulas con los pajaritos, ¿no? Entonces, se piensan estos elementos íntimamente relacionados con las categorías sobre las que preguntamos. Bueno, tenemos algunas reflexiones. ¿Dónde estamos hasta ahora? Bueno, estas producciones, pues por supuesto, nos muestran un conocimiento vasto, un conocimiento muy claro sobre las plantas y los animales de su territorio, en términos de sus formas, sus colores, sus nombres y seguramente cuando volvamos a preguntar sus usos, porque todavía no les preguntamos qué se hace con ellos, pero seguramente nos dirán un montón de cosas al respecto, ¿no? Las niñas y los niños de la costa hemos notado que incluyen el mar en el territorio de su comunidad, es decir, su territorio, aun cuando la palabra nos hace referencia a la tierra, no. Para ellos su comunidad no es solo
la parte de su isla, sino incluye el mar. En los animales de su comunidad están los animales del mar, están las plantas del mar en sus catálogos, ¿no? Cuando piensan en su territorio, el mar, el agua, este espacio forma parte de su territorio, de su propia pertenencia, ¿no? A partir de lo que hemos encontrado hasta ahora, pues ¿a dónde vamos? Pues todavía tenemos justo que explorar esos usos y esos modos de interacción que tienen estas niñas y estos niños, eh, tanto con las plantas como con los animales. ¿Qué se hace con ellos? ¿Con cuáles se juega? ¿Cuáles se come? ¿Con cuáles se cocina? ¿Con cuáles se cura? Y cualquier otro uso o interacción en lo que nosotros no hayamos pensado, ¿no? La idea es ir, volver con ellos y que nos ayuden a reflexionar al respecto, ¿no? Y justo pues necesitamos volver a dialogar las producciones con las comunidades, descubrir qué es la uva y qué son otros dibujos que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el árbol y el otro árbol? Y cómo se usa, qué se hace con ellos, cómo los cambian, cómo cambian a los niños estas plantas y cómo los niños cambian estas plantas. También esperamos poder desarrollar materiales derivados de estas producciones y desde estas producciones, algo que pueda volver a los niños y que puedan ellos utilizar y disfrutar y valorar y que mantenga este valor cultural que tiene para ellos, ¿no? También explorar los imaginarios sobre sus futuros territorios, qué creen, cómo creen que van a ser sus territorios en el futuro y por supuesto, pues buscamos lograr aplicaciones en diversas partes del país. En este momento se están recolectando datos en Ciudad Juárez, Guadalajara, Estado de México, Puebla, Zacatecas, Sinaloa y bueno, en otras comunidades aquí de Chiapas. Y por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ayer también estuvimos hablando sobre el elemento de dibujo como una herramienta y quedaron también ahí preguntas pendientes. Entonces, tal vez en las sesión de preguntas y discusiones, que es al final del bloque, podemos retomar algunos de esos puntos. Invitamos ahorita a Zula Lidia Zarata Jiménez, Martín Plasencia González, se queda, y Francisco Guevara Hernández para presentar rasgos bioculturales en una comunidad serrana y una costera del municipio de Pijijiapan, Chiapas. Una pregunta logística. ¿Tenemos el PowerPoint? Ya. Sí, ok. Si nos da tantito chance para cargar todo. Bien, buenos días. El día de hoy vamos a presentar rasgos. Seguimos en la temática de la presentación anterior. Esta plática se enfoca en los rasgos bioculturales en una comunidad serrana y costera en el municipio de Pijijiapan. Lo que presentamos el día de hoy es el producto de un diálogo y convivencia, ¿no? Con las personas de las comunidades, niñas, niños, adultos, adolescentes y el grupo académico, ¿no? Que se ha conformado en el marco de este proyecto PRONAI. La siguiente, por favor. Eh, Ok, bien, en lo que se restablece la parte técnica, bien, me gustaría comentarles que, insisto, lo que presentamos el día de hoy es el producto, ¿no? De la convivencia, del diálogo, del intercambio de conocimiento, de emociones, ¿no? En todo este proceso que se ha conformado a partir del arranque de la propuesta. Bien, el contenido de esta presentación lo podemos ver en la imagen. Partimos de mostrarles algunos datos, ¿no? Geográficos, un pequeño acercamiento o un primer acercamiento a estas comunidades. Para ello, pues hacemos uso o una revisión de la información estadística que está disponible, ¿no? Sobre el municipio.
ello nos permite o nos ayuda a delinear de qué manera podemos entender la bioculturalidad en este territorio. Posteriormente nos centramos, ¿no?, ya en los rasgos biofísicos de estas dos comunidades. Anterior, por favor. De estas dos comunidades, y ello nos permite idear, ¿no?, una propuesta metodológica para el reconocimiento de esta bioculturalidad en los territorios. Partimos del mapeo participativo, ¿no?, como recurso, como estrategia para poder comprender la bioculturalidad en las comunidades. Posteriormente vamos a hablar particularmente de tres momentos: el espacio habitado, estrategias de vida y plantas y animales como insumos, ¿no?, para poder comprender o ir entendiendo estos rasgos bioculturales en la serranía y en la costa de Pijijiapan. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, les comentaba que necesitamos no tener un primer acercamiento. ¿Dónde está ubicado el municipio de Pijijiapan, Chiapas? Podemos verlo acá en la parte litoral del Pacífico del estado. INEGI, ¿qué nos dice INEGI, ¿no?, sobre estos rasgos del municipio? Bueno, es una comunidad que está ubicada en la costa, sobre todo en la litoral del Océano Pacífico. Va a tener suelos, ¿no?, que va desde laderas hasta partes llanas, ¿no? Ya nos habla de un municipio con con espacios totalmente diferenciados, ¿no? Costa, planicie y serranía. Bueno, en otro momento nos dice, bueno, características del suelo, ¿no? Precisiones, ¿no? En todo el territorio de Pijijiapan vamos a encontrar tipos de suelo, ¿no? Esto es bien importante porque los tipos de suelo de alguna manera van a condicionar el tipo de actividades productivas. Por otro lado, nos enfatiza, bueno, el uso de suelo. Podemos ver acá que, según datos del INEGI, la mayor parte de su superficie está ocupada por ganadería, ¿no? Eso nos hiciera pensar que la principal actividad de las personas en la costa es la ganadería. Siguiente, por favor. Bien, bueno, ahora unos rasgos sociodemográficos, ¿no? ¿Qué nos dice de Pijijiapan? Nos dice que es una comunidad de 820 localidades, o sea, 820 localidades, y que tenemos una única localidad que es la de mayor concentración de personas, ¿no?, que es la cabecera municipal, que quiere decir que hay 819 localidades dispersas a lo largo del territorio de Pijijiapan. Bien, podemos ver una población bastante equilibrada entre hombres y mujeres. Y datos interesantes: una pequeña proporción comparada con otros territorios de Chiapas es la población hablante de algún idioma, ¿no?, como el zapoteco, tzotzil o celtal, pero las hay, ¿no?, presentes. Bien, también nos dice que un dato muy importante, que es la población migrante que está en Pijijiapan, ¿no?, que también es muy significativa a lo largo del territorio de Pijijiapan. Bueno, otros datos importantes, muy importantes, es las principales fuentes económicas, ¿no? El INEGI nos dice que deriva, o la mayor parte de los ingresos deriva de las actividades primarias, sobre todo la ganadería bovina. Pero también muestra una importante, las estadísticas nos muestran que hay una importante entrada o principal fuente de insumo que deriva de los cultivos, principalmente de sandía, melón, ajonjolí y palma de aceite. Bueno, pero también hay una ocupación que está cobrando una mayor representatividad, que son las actividades terciarias, las personas que se emplean en comercios, en el servicio doméstico u otras, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la mayoría de las personas que habitan en estos espacios rurales tienen que migrar, salir de sus espacios a la cabecera municipal para poder obtener o complementar las fuentes de ingreso. La siguiente, por favor. Bueno, estos son como un primer acercamiento, ¿no?, para entender o poder distinguir estos espacios. La siguiente. Bueno,
En el marco del proyecto se decide o se toma la decisión de trabajar con comunidades ejidales. Aquí podemos ver en la imagen un mapa de Pijijiapan. Es claramente visible, ¿no?, esta diferencia fisiográfica, ¿no?, en el suelo. Vemos partes planas, totalmente planas, y zonas escarpadas, montañosas, ¿no? De entrada ahí ya nos dice que vamos a encontrar pues condiciones distintas al interior de Pijijiapan, ¿no? Bueno, los límites o el polígono, el que ven de color morado, tanto en la parte montaña como en la parte sierra, son las áreas naturales protegidas, ¿no? Son los márgenes o las delimitaciones que la CONAMP designa, ¿no?, para el área de la Reserva de la Biosfera El Triunfo y La Encrucijada. Cabe destacar que estas delimitaciones fueron después del asentamiento de estas poblaciones. Bien, entonces, ¿qué podemos observar? Que Plan de Ayala, lo que vemos acá en el polígono verde, parte de su territorio se sitúa al interior de la Reserva El Triunfo. Por el contrario, en la comunidad El Palmarcito podemos decir que está dentro de la zona núcleo de la Reserva La Encrucijada. Bien, podemos ver otras particularidades, que es el acceso a las comunidades, ¿no? Quizá un acceso más accidentado, más dificultado hacia la serranía, y un acceso de mayor facilidad hacia la comunidad de la costa. La siguiente. Bien, si volvemos a hacer otro acercamiento y nos apoyamos de la información que está disponible, sobre todo en los planes de manejo de las áreas naturales, pues nos da mucha información, ¿no? Y nos da mucha información de carácter científica, académica. Nos muestra, nos precisa, ¿no?, la ubicación exacta, particularmente en estos rasgos de la serranía. Nos dice, bueno, está dentro de la porción central de la Sierra Madre de Chiapas, ¿no? Nos dice que vamos a encontrar relieves, enfatiza, ¿no? Bueno, va a ser territorio que está sobre el macizo montañoso. Nos dice también que va a tener un clima cálido semihúmedo. Nos dice también las regiones hidrológicas o sus fuentes de agua. Nos dice también el tipo de suelo. El tipo de suelo ya nos empieza, ¿no?, como a decir, ¿no?, qué actividades va a favorecer, qué cultivos va a favorecer, qué actividades económicas incluso puede favorecer. Y nos hace un catálogo, ¿no?, de la riqueza biológica que está presente en esta zona de Pijijiapan, ¿no? Enfatiza, ¿no?, toda esta riqueza de plantas y animales, fauna y flora que podemos encontrar. La siguiente. Lo mismo para la costa, ¿no? Insisto, información que podemos encontrar en el INEGI, en planes y programas de las áreas naturales protegidas, que es información realmente bastante científica, ¿no? Que nos puede dar un panorama, ¿no? Dibujar. En la siguiente. Bien. En el marco de este proyecto que anteriormente les hablaban, pues otra propuesta, ¿no? Decir, bueno, tenemos dos comunidades claramente diferentes por condiciones biofísicas, climáticas. Va a ser interesante, pues, los rasgos propios de cada comunidad, ¿no? Entonces, esta presentación tiene el propósito de compartir con ustedes un registro comunitario de los rasgos bioculturales en estas dos comunidades, El Palmarcito y Plan de Ayala. La siguiente. Bien, propuesta metodológica. Seguimos en la lógica de este diálogo de conocimientos, espacios para la reflexión entre diferentes entes, ¿no? Niñas, niños, adultos, hombres y mujeres, adolescentes de las comunidades,
y las personas que formamos parte de este proceso. Bien, para ello se precisó o se precisa el reconocimiento del territorio, pero a partir de la cotidianidad, ¿no? De las actividades habituales, de las actividades productivas, de las actividades de ocio, de esparcimiento, también que forman parte en sí mismas de las estrategias de vida, ¿no? De las personas. Bueno, todo esto, repito, desde el bagaje de conocimientos que se poseen en estos espacios. Bueno, para ello, pues se han llevado, ¿no? Espacios de diálogo, ¿no? Que a través de diferentes recursos como diarios personales, juegos, encuentros entre comunidades o pláticas entre padres, hijos o nietos y abuelos, pues se ha obtenido, ¿no? Este registro que hoy compartimos. Bueno, pero también por otra parte viene el mapeo comunitario como otro recurso para la representación gráfica de o el reconocimiento del territorio. Para ello se decidió trabajar con imágenes satelitales, el procesamiento de imágenes satelitales, para que a través de estos recursos fueran insumos para que las personas, niñas, niños, adultos, puedan reconocer las actividades que se realizan al interior de la comunidad. Y no solo el reconocimiento de actividades, sino de espacios, etcétera. Bueno, en la siguiente, por favor. Bien, entonces empezamos. Esta es una imagen satelital de el elegido Plan de Ayala, el que está ubicado en la parte costa. Las leyendas que ustedes ven en amarillo son el reconocimiento que las personas, niñas, niños, adultos, han hecho de su territorio. Distinguen claramente la zona de montaña, la zona de cafetal, la zona de potreros y la zona de casas. Si recuerdan ustedes la imagen primera que se muestra de los ejidos, podemos ver que esta es la parte que está dentro del área protegida, el Triunfo, ¿no? Entonces, quizá por eso o por su difícil acceso, porque lo refieren las personas, esta parte no se ha trabajado. Acá incluyo fragmentos del diálogo que hemos tejido con las personas y dice, la montaña no se ha trabajado, no se ha tocado, no se ha talado. Son zonas rocosas, son terrenos que no se pueden trabajar, son astilleros, así le hemos llamado nosotros, ¿no? Entonces, nos da una idea de por qué no se ha llegado a la zona de montaña. Quizá no están visualizadas como áreas de conservación, sino es simplemente el acceso lo que impide, ¿no? el uso y disfrute de estos recursos. Bien, entonces, en este primer momento podemos definir las montañas o la montaña, como lo refieren, que es este conjunto, ¿no? de picos, como un espacio de aprovechamiento forestal tradicional, quizá, ¿no? En el que pueden obtener mucho de los satisfactores, como agua, pues es el naciente de muchas vertientes que llegan hasta las casas, leña, tierra para abono, plantas de ornato, plantas y animales medicinales, etc., ¿no? Bueno, otra zona que reconocen, ¿no? de importancia para la comunidad son los cafetales, ¿no? Los cafetales se concibe como zonas que tienen montaña, más montaña que los pastizales o potreros, ¿no? En estas zonas, dice, todavía bajan los animales, como el mono, el armadillo y la onza gato del monte. O sea, son zonas intermedias de mejor acceso, ¿no? Donde han podido establecer zonas de cafetales como una fuente de ingreso, ¿no? Bien, también los cafetales son agroecosistemas diversos que se manejan bajo sombra y que son espacios en el que se puede extraer alimento, medicina, leña para combustible y otros insumos que abonan a la vida diaria de la comunidad. Bien, otro
espacio de importancia también son los potreros, ¿no? Dice, los potreros son pastizales para que coma el ganado bovino. También hay árboles como nance, limón, naranja y aguacate. No hay muchos árboles para que crezca el pasto. Casi no muy llegan los animales. ¿Qué quiere decir? Esta zona ya no bajan esos animales que se asocian a esta parte de la montaña. La ganadería también es otra actividad importante para la comunidad, sobre todo la de doble propósito, ¿no? La engorda de animales y la leche. Bien, como decía, son dos actividades económicas de importancia. La siguiente, por favor. Bien, estas actividades pues están muy vinculadas, ¿no? Con las características físicas del terreno, ¿no? Que va a favorecer el cultivo de ciertos productos. Aquí podemos ver una imagen, esta es otra representación del espacio habitado, ¿no? De una niña de la comunidad, no, de adolescentes de la comunidad. Podemos ver, ¿no? Cómo esta representación del espacio, esta verticalidad o no sé cómo llamarlo, esta profundidad, ¿no? Que nos hace ver que es un terreno que va a estar en pendiente, ¿no? No sobre la planicie. Aquí podemos ver espacios dentro de la comunidad que son puntos importantes, ¿no? Como el río que atraviesa las casas, un río que no tiene nombre, ¿no? Pero que es un sitio de encuentro, ¿no? De disfrute entre niños, papás, adolescentes. Es una fuente, ¿no? de agua para la preparación de alimentos, para lavar ropa, que forma parte, ¿no? de la actividad y de la rutina diaria. Podemos ver también que es una comunidad que está a hora y media de la cabecera municipal. Va a tener relación, ¿no? Tiene estrecha relación con la cabecera, sin embargo, también está relacionada con comunidades aledañas al ejido, ¿no? Estas comunidades, pues Plan de Ayala es como el punto nodal, porque al ubicarse el bachillerato, pues es como que las comunidades aledañas es un punto de encuentro, ¿no? Bien, decíamos que la ganadería bovina y el café es una actividad relevante, o sea, se tiene el imaginario de que la costa de Chiapas es meramente o netamente ganadera, ¿no? Pero podemos ver que en estas zonas hay café y el café se está convirtiendo en un insumo bien importante. Dentro de la ganadería y dentro de la cafeticultura, pues van a haber prácticas desde la manera en la que alimentamos a los animales, desde la manera en que rotamos a los animales, porque es una ganadería extensiva, desde la manera en la que se elaboran quesos también propiamente de la producción. O sea, son prácticas que se transmiten de padres a hijos. Voy a recalcar un punto bien interesante, que hay migración. O sea, este fenómeno migratorio de alguna manera ha configurado en la manera en la que se transmite también el conocimiento. Quizás los padres son los que tienen que emigrar, los hijos quedan a cargo de los abuelos. Entonces el conocimiento aquí pasa de abuelos a nietos. Bueno, no es una generalidad, pero es algo que está presente. La siguiente, por favor, por tiempos me voy a saltar. Sí, ya cierro con esto. Esto es un listado que se ha recogido de... este es un listado, o aquí se enlista plantas y animales, ¿no? Que se han recuperado a través de estos instrumentos de dibuja plantas, animales de tu comunidad. También se ha recuperado del mapeo participativo, se ha recuperado a través de las pláticas a profundidad que se han tenido con personas de la comunidad, y podemos tener una amplia variedad, ¿no? Lo interesante de acá es ver que el nombre que la comunidad le asigna, ¿no? a estas entidades, plantas y animales, ¿no? Y sería muy interesante seguir profundizando en esta parte para poder ir visualizando, ¿no? otras formas de nombrarlas. Pues me quedo acá, el tiempo
se va, ya habrá espacio, ¿no? En otro momento para poder profundizar en los contenidos. Gracias.